Bueno, pues como siempre estamos aquí en el canal Talk by Talent Share, que es de Orion Universal, y como siempre tenemos el placer de compartir con CEOs, con CIOs, con directores de innovación, con profesionales de alto nivel, compartir y hablar de innovación, de hablar de experiencias propias, entender qué es la innovación, qué es la emprendeduría o cuáles son las tendencias hoy en nuestro país a través de la voz de la experiencia de todos estos directivos. Y hoy, como siempre, pues tenemos la suerte y el lujo de tener a Alberto Miguel Aliaga, que es el director general corporativo de CSU, para que lo diga bien, CSQ, ¿no? Correcto. Bien, correcto. Y bueno, pues también una persona con una larga experiencia, sobre todo en los ámbitos más de gestión, de mejora de gestión, de optimización, etcétera, etcétera, que después tendremos la ocasión de comentarlo un poquito, tu actividad y tu experiencia. Te agradezco muchísimo, Alberto, que estés aquí con nosotros, que quieras compartir tu experiencia con nosotros. Perfecto, gracias a vosotros. La verdad es que me encanta tener la oportunidad de poder dialogar, ¿no? Porque, bueno, lo comentábamos un poco antes, ¿no? Al final uno se mete muchas veces en su día a día, en su entorno, y salir y ver y hablar y discutir siempre es muy bueno, ¿no? Qué bien, Alberto. Oye, Alberto, siempre empezamos igual aquí en nuestro canal, hablando de innovación y viendo la innovación. Bueno, ya sabemos que la innovación es importante, ya no sabemos la teoría, por decirlo así, ¿no? Pero nos gusta hablar de innovación desde tu perspectiva, ¿no? Desde tu experiencia, ¿no? Desde tu capacidad profesional, desde tu evolución profesional. Y siempre pedimos, Alberto, que nos definas tu innovación. ¿Qué es innovación para ti? No desde la teoría, sino para ti desde tu práctica y desde tu praxis diaria. La verdad es que está muy bien que lo planteemos así en un término tan personal, ¿no? Porque, como bien dices, hay mucha literatura, mucha definición, mucha teoría de lo que es innovación, pero al final luego la realidad en cada empresa, en cada contexto, el esfuerzo que tiene que hacer una empresa para cometer el ejercicio de la innovación es distinto en función del contexto en el que esa empresa y el entorno se encuentran, ¿no? Entonces, sí que para mí, es decir, de una forma mucho más genérica, podríamos definir innovación como cualquier esfuerzo empresarial destinado a cambiar las reglas del juego, a cambiar las reglas del mercado, tanto internamente como externamente, ¿no? Es decir, porque a veces pensamos en términos de innovación o en términos más de innovación incremental, ¿no? Cambiando un producto que tiene un efecto en el mercado, pero no siempre es así, es decir, cambiando un modelo de gestión, También tú estamos puedes afectar innovando. y se puede revertir Claro, en el mercado, en los precios y en toda la cadena claro. de valor, ¿no? Un poco, para mí es la visión genérica, ¿no? Bien. Y ahí, si me permites, Sí, por favor. me gustaría, porque para mí han tenido mucho valor, recomendar dos autores Sí, y dos libros en concreto, que para mí, bueno, pues me han dado mucha visión sobre este tema y también un poco un antes y un después qué de bien. haberlos leído, ¿no? Uno es el archiconocido Clayton Christensen, ¿no? Con su concepto, que define muy bien el concepto de innovación disruptiva, ¿no? Y otro es el no tan conocido Mario Borghino, ¿no? Que en su libro El arte de innovar para no morir, define muy bien la competencia, no tan solo en términos de producto, sino en términos de modelo de negocio, ¿no? Muy bien. Y creo que hay muchos otros autores, pero creo que estos dos autores han sabido definir muy bien el contexto en el que se da la innovación y sobre todo el efecto de las limitaciones en la innovación, porque creo que esto es algo fundamental, ¿no? Porque cuando pensamos en innovación, pensamos muchas veces en grandísimas empresas, en líderes Sí, de producto, enseguida nos viene a la cabeza Apple, pero al final la innovación es algo que tiene que estar insertado en todas las organizaciones y en organizaciones especialmente que cuentan con muchas limitaciones. claro. Limitaciones de mercado, porque el mercado está Usos. saturado, limitaciones financieras, limitaciones de cualquier tipo. Y aún así, ahí se tiene que innovar. En esto que estás diciendo, Alberto, por tanto, bueno, y como lo has definido tú, ¿no? De acuerdo con un contexto determinado, ese esfuerzo empresarial interno y externo, ¿no? Que cambia un poco las reglas del juego, ¿no? Por tanto, hay diferencias entre lo que puede hacer o puede innovar una grande o una pequeña, o no, o depende, cada uno tendrá su nivel, su capacidad. Tú has podido ver, ¿no? A lo largo de tu trayectoria profesional seguramente has podido ver muchos ejemplos, ¿no? Tanto de grandes como de pequeños, ¿no? Sí. ¿Y qué diferencias ves o no hay diferencias o sí hay diferencias? Ahora lo decías, ¿no? Con estos autores, ¿no? De los límites, pero seguramente se adaptan a cada caso, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que en realidad el tamaño de una organización no es para nada importante, ¿vale? Es decir, yo he tenido la suerte de trabajar
durante 10 años como consultor llevando a cabo proyectos de estrategia, de implementaciones de estrategia, de despliegue de cuadros de mandos, de experiencia de cliente, medición y mejora de procesos, este tipo de actuaciones. Y he trabajado tanto en empresas, vamos a considerar grandes, como pueda ser, por poner algunos nombres, Abertis, Vueling, SEAT, Nestlé. He trabajado con empresas del sector público, ¿no? Como puede ser el área metropolitana de Barcelona, Ferrocarriles de Generalitat, o multitud de empresas, pues eso, ya vamos a llamarlas medianas, pequeñas, incluso microempresas, ¿no? Y en este contexto, pues habré metido el pie de una manera u otra, con mayor o menor intensidad, pues seguramente en más de 250 empresas diferentes. Y pues aquí lo que he podido ver es que no es tan relevante el tamaño, sino la cultura corporativa, la cultura que tenga la empresa. Y lo que sí que pasa es que en general las empresas grandes este tema lo tienen mucho más trabajado, ¿no? Lo tienen mucho más insertado. Entonces, así en términos generales sí que podríamos decir que las empresas pequeñas son mucho más flexibles, ¿no? A priori podríamos pensar que están mucho más preparadas para el cambio, pero en realidad hay mucha más resistencia al cambio. ¿Vale? Mientras que pero no por nada, ¿no? Sino porque en general en las empresas pequeñas el cambio no forma parte de sus procesos y de su cultura. En cambio, las empresas grandes están acostumbradas a estar siempre en constante cambio. A pesar de que puedan ser estructuras más pesadas, mucho más jerarquizadas, que pensamos que cuesta mucho más moverlas, y es cierto, o sea, la inercia, cuesta vencer esa inercia inicial, las empresas grandes suelen tener el cambio insertado en sus procesos, ¿no? Entonces, al final, como te decía, para mí no es un tema que dependa del tamaño de la organización, ¿no? Sino más bien de cómo la organización tenga insertado el cambio en sus procesos. Un tema más cultural, ¿no? Claro, claro, y al final, o sea, en la innovación es esto, ¿no? En las empresas, es decir, hay empresas que tienen procesos de innovación. Eso está bien, pero es que luego hay empresas que tienen la innovación insertada en todos sus procesos. Y es ahí donde la empresa está mucho más preparada para el cambio, ¿no? Esa sería, Alberto, para ti la recomendación general de decir, oye, sí, para innovar tiene que ser un tema de cultura, de innovación, y tiene que ser un tema insertado en todos los procesos de la empresa. No es un tema de que haya un departamento de innovación o de que haya, ¿no? Sino que debe ser un tema. La innovación no tiene que venir de un departamento de I+D. Evidentemente está muy bien tener un departamento de I+D, pero la innovación tiene que venir a lo mejor del área financiera, por ejemplo. Y yo creo que, si me permites, y me atrevo a dar una recomendación, ¿no? Yo creo que nosotros como directivos, en una organización, creo que tenemos que estar siempre preparados para cambiar las estructuras. No tan solo eso, sino que tenemos que alentar el cambio de estructuras. Y también, si me permites, voy a hacer otra recomendación de un libro. O sea, digamos que perdona, déjame que centre. Los directivos tenemos que estar preparados para aportar caos a la organización. Es decir, porque del caos muchas veces surgen cambios importantes que de otra forma no saldrían, ¿no? Entonces, lo que te decía, lo definieron muy bien Judah Pollack y Ori Brafman en su libro La necesidad del caos, ¿vale? En el cual ellos lo que recomiendan a las organizaciones, y tengo que decir que de una forma controlada funciona, es aportar lo que ellos llaman caos organizado, ¿no? Es decir, que es lo que ellos dicen, crear espacios en blanco, ¿no? Es decir, salir de los procedimientos habituales y en un momento dado coger un proyecto o un proceso y dejar que fluya de otra manera, ¿no? No llevado por el azar, ni mucho menos, pero sino que no dependa de las estructuras. Un poco fuera de la regla o del procedimiento estándar, ¿no? Que no dependa de los controles habituales, que el departamento de control de gestión a lo mejor ni siquiera mire ese proceso en un momento dado y que se permita evolucionar desde ese caos que ellos llaman organizados, ¿no? Y evidentemente permitiendo la incorporación en esos grupos de trabajo de muchísimos tipos de perfiles, ¿no? Por eso te decía que a lo mejor la innovación tiene que venir a veces no del área de I+D, sino del área financiera, porque en un momento dado un determinado problema lo pueden ver con una frescura, ¿no? Claro, muy distinta, ¿no? Sin estar... Yo en esto, Alberto, tenía un profesor de un máster que hice, me lo has hecho recordar ahora cuando hablabas, que siempre decía que en estos procesos, por ejemplo, ¿no? Él, claro, hace muchos años, te hablo de hace muchos años y seguramente el libro no había salido, ¿no? Pero él hablaba de guerra de guerrillas, ¿no? De hacer grupos, ¿no? Internos en la empresa que hicieran un poco, ¿no? Como en la guerra siempre hay el ejército todo estructurado, etcétera, etcétera. Después hay las guerrillas, ¿no? Que van un poco a su bola, ¿no? Y hacen la guerra de otra manera, ¿no? Y él decía, dentro de la empresa tiene que haber grupos que hagan esa guerra de guerrillas, ¿no? Y que estén fuera un poco y son los que seguramente provocarán al resto. Ellos innovarán, pero seguramente provocarán al resto que haga cosas distintas, ¿no? Yo creo que va un poquito en esa línea. Tú, Alberto,
en esta línea que estás comentando, que es muy interesante, ¿tienes alguna, que antes decías, ¿no? Casi has visto 250 empresas, ¿no? O más seguramente, ¿no? ¿Tienes algunas referencias? No sé si se pueden decir nombres, pero algunas referencias que digas, ostras, he visto estos dos casos o estos que me han gustado mucho o gente que lo está haciendo muy bien en el mercado, etc. Sí, hombre, no me atrevería a decirte nombres, como tú bien dices, pero sí que se ve, sí que se ve. Sí, Mira, de hecho, sin dar nombres, te diré que sí, recuerdo el caso de una empresa que hacía implantes auditivos, sí, hay muchas, sí, que estos, la verdad, sí que o sea, cuando estuve con ellos sí que hubo una predisposición a ese cambio muy potente, ¿no? Y evidentemente eso o sea, cuando un externo, cuando un consultor externo entra en una compañía que quiere hacer cambio, que quiere cambiar lo que sea, y ve esa predisposición al cambio, está muy claro que esa predisposición al cambio viene desde la más alta dirección. Eso claro. también, evidentemente, Eso también es muy importante, es ¿no? muy importante, ¿no? Es muy Mm, importante porque al final quien tiene que empapar a la organización de esa necesidad de cambio, más allá de los propios directivos y más allá de todo el mundo, eso tiene que venir, tiene que estar muy alentado desde arriba, porque si no, por nuestra educación, por todo, ¿no? Por nuestra estructura social, es muy difícil que creamos sí, que una organización tiene que ser tan fluida como para cambiar absolutamente las estructuras, ¿no? Cuando estaba trabajando como consultor a mí ya me costaba, es decir, ya me costaba la transición en las empresas, normalmente funcionan o han funcionado, ya cada vez menos, ¿no? Pero han funcionado siempre mucho con estructuras departamentales cerradas, hacer el cambio a la dirección por procesos, ¿no? claro. Es decir, a la transversalidad. Ese cambio de la verticalidad a la transversalidad ya cuesta mucho, pues dar esa libertad absoluta a directivos, gestores, colaboradores técnicos para que rediseñen la organización, pues es algo que cuesta mucho. Es decir, primero que nadie quiere asumir esa responsabilidad y segundo que nadie sabe cómo enfrentarse a eso. Por lo cual, insisto, yo creo que esto tiene que venir muy alentado por parte de las altas direcciones. Esto que decías, Alberto, ahora eh, tú has sido consultor muchos años, ¿no? Durante muchos años, pero después has pasado a ser directivo de Sí, corporaciones y sobre todo, ahora lo comentabas un poquito, ¿no? Tu ámbito de especialización ha estado más centrado en esa transversalidad, ¿no? ujú, En esa visión de la empresa más desde el punto de vista de procesos, ¿no? Por decirlo así. correcto. Y, ¿por qué, no? Pasaste no, si me permites la pregunta, Alberto, es Sí, una sí. curiosidad, ¿eh? ¿Por qué pasaste de esa vida de consultor, ¿no? Que a lo mejor lo veías, a entrar en un ámbito directivo y además a entrar en esa visión más transversal de Sí. procesos, de mejora, etcétera, etcétera? Y mira, yo creo que esa fue una de Sí, las primeras preguntas que me hizo el actual presidente de la compañía donde trabajo. Es sí, decir, ¿por qué quieres salir de algo que tienes controlado y meterte en un lío que para ti va a ser esto, ¿no? sí, Pero mira, la profesión de consultoría es muy bonita, ¿no? Y además, sin duda alguna, como consultor recibes siempre mucho más de lo que das, ¿no? ujú, Y dejando de lado los típicos chistes de que el consultor es aquel que le pides la hora, coge tu reloj y te la da, bla, bla. En realidad es verdad, porque, pues, como te decía, por suerte he tenido la posibilidad de ver muchas empresas, claro. de hablar con muchos directivos, hablar con muchas personas y analizar muchos problemas. Pero al final siempre lo haces, como consultor, siempre lo haces un poco Desde desde... la barrera, ¿no? Casi desde la barrera. Exacto, sí, sí. De hecho, si alguna vez he tenido problemas como consultor, vienen de no haber sabido dónde está el límite entre el consultor y la gestión directa, ¿no? Y Claro. alguna pelea, vamos a decir, dentro de lo profesional he tenido con algún directivo, ¿no? Por seguramente mi exceso de vehemencia muchas veces en Por algún traspasar esa barrera por casi, ¿no? traspasar esa barrera, ¿no? Entonces, yo estuve trabajando como consultor 10 años y tras esos 10 años, evidentemente, tenía ganas pues eso, de dar ese salto, ¿no? De coger Claro, un proyecto y de ver cómo acaba, ¿no? Es decir, porque al claro, final como consultor muchas veces, por mucho tiempo que estés trabajando con una empresa, nunca llegas a ver los cambios profundos, claro. nunca llegas a ver los cambios a X años, ¿no? Claro, primero los enfocas, ayudas a implementar, pero después ya, ¿no? Al Pasas al final otro es el punto. propio equipo de dirección que lo Claro, sigue trabajando, luego mantienes el contacto, luego aparecen otros proyectos, pero nunca percibes ese claro. cambio de forma directa, ¿no? Entonces, por eso, al final, fue también que hice ese cambio, ¿no? Tenía ganas. Y el área o esa visión transversal desde procesos, etcétera, etcétera, por algún motivo también especial, Alberto, o porque fue la oportunidad que... Bueno, es que yo creo que es fundamental. Es decir, no entendería trabajar en una organización que no tenga esa transversalidad Ujú, por muchos motivos, ¿no? Porque vuelvo a decir, o sea,
el mundo no es como era hace unos cuantos años, ¿no? Y mucho menos como era hace muchos años. Entonces, hace muchos años uno podía pensar que creaba una empresa, ¿no? Empezaba a hacer una actividad y esa es la actividad que iba a hacer. Era algo mucho más estanco, ¿no? Hoy en día todo es mucho más fluido, entonces esa fluidez se tiene que traspasar a la organización. Si estamos trabajando con estructuras estancas departamentales, la comunicación es mucho más difícil y la interacción entre los equipos también es mucho más difícil. Por tanto, la transversalidad es para mí el punto de partida, ¿no? En una organización no puede ser de otra manera. Y hoy en CSQ, en tu organización, esta visión, ¿cómo está CSQ desde el punto de vista, desde los dos puntos de vista, si me permites? Desde el punto de vista de innovación, que es lo que hablábamos antes un poquito, ¿no? Para cómo está vuestra corporación, y desde este punto de vista que hablabas ahora, ¿no? Desde esa visión transversal, de esa intentar organizaciones no tan estancas, ¿no? Organizaciones más transversales, más horizontales, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, las dos visiones, ¿no? Sí, para conocer un poquito, ya que tenemos la oportunidad de tenerte aquí hoy. Correcto. Mira, si quieres, te explico primero un poco qué es CSQ y lo que hace CSQ, porque en realidad es una empresa que la mayor parte de gente seguramente no conoce, ¿no? Aunque está muy presente. CSQ es sobre todo una empresa dedicada a distribuir, es una empresa con un fuerte componente tecnológico, ¿vale? O sea, la tecnología lo es todo, pero está dedicada a distribuir productos digitales, ¿no? Como puede ser la telefonía prepago, determinados medios de pago, contenidos digitales. Entonces, digamos que nuestro objetivo es trabajar, somos como mayoristas comerciales tecnológicos entre, por ejemplo, las grandes operadoras de telefonía, como puede ser Telefónica, como puede ser Vodafone, y diferentes canales de distribución, ¿no? Como puede ser un punto de venta, kiosco, o un canal de distribución como puede ser un supermercado, ¿no? Entonces, nuestra aportación a estos canales de distribución es precisamente, evidentemente, producto, pero al mismo tiempo cierta diferenciación para que ellos mismos también puedan evolucionar su propia, o puedan innovar o puedan mejorar su propio modelo de negocio, ¿no? Entonces, dicho esto, yo entré en CSQ hace 7 años ya. Y bueno, la verdad es que ha sido y está siendo una experiencia apasionante. Pero cuando yo entré en CSQ, digamos que el problema que tenía CSQ es el mismo problema que tienen muchas empresas que han crecido mucho y muy rápido, ¿no? Llevaba encadenando una serie de años de mucho desarrollo de negocio, de mucho crecimiento, y lo que es la estructura del grupo, pues no había podido ir tan rápido como el de desarrollo de negocio. Piensa que es una empresa que se originó aquí en España, pero que actualmente tiene presencia tanto en Europa como en Latinoamérica como en Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando yo entré en la organización, lo que había era un caos, pero para nada organizado, ¿no? Era un caos desorganizado. Y el objetivo al final, para mí todos estos años, ha sido tratar de organizar ese caos, pero no demasiado, ¿no? Porque al final ese caos es el que había permitido. Es el que ha llevado a la empresa donde está hoy, ¿no? Claro, entonces tú eso no lo puedes obviar, ni puedes entrar y decir, no, aquí los libros dicen que esto se tiene que hacer de esta manera y de esta otra, ¿no? Porque entonces seguramente te cargas la cultura corporativa que tiene esa organización que la ha llevado hasta ese punto. Claro. ¿no? Eso es algo que se tiene que tener muy en cuenta, ¿no? Claro. Entonces, a lo largo de estos años, esa organización se ha enfocado en 3 ejes, ¿no? El primero es hacer que las áreas de control sean robustas, ¿no? Es decir, lo que sí que tiene que ser muy robusto y muy claro es el área financiera, eso no hay discusión al respecto. Luego, se ha tratado de flexibilizar y al mismo tiempo también robustecer la tecnología, pero sobre todo flexibilizarla para que sea mucho más ágil en el cambio, porque sabemos que el cambio va a ocurrir. Y luego, lo que se ha intentado respetar es la creatividad comercial, porque precisamente la creatividad comercial es lo que ha llevado a esta empresa a poder tener el crecimiento que ha tenido. Entonces, a ver, esto evidentemente no es trabajo fácil ni rápido y pasa por cambiar muchísimas cosas, ¿no? Aunque externamente no se ha de trasladar todo este cambio, pero internamente sí que se ha de trabajar. Y al final la innovación durante todos estos años ha ido más en el propio modelo de negocio, en hacer que el modelo de negocio cambie un poco, ¿no? En ver en qué puntos nos podemos enfocar más que no hagan el resto, no tan solo en tener una mejor plataforma transaccional que no en otras cosas. Alberto, cogiendo ahora, ¿no? En este viaje que vamos haciendo, ¿no? Hemos empezado con la innovación en genérico, de acuerdo, perdona, con tu experiencia personal. Hemos pasado, ¿no? por esa experiencia más transversal, por tu experiencia antes, por la experiencia de consultoría.
Oye, con todo este paquete de experiencia, si ahora tuvieses un emprendedor delante, Alberto, ¿no? Una persona que está empezando, que está teniendo, que tiene una startup, que tiene la ilusión de su proyecto, de su idea, ¿qué dos, tres recomendaciones tú le darías? Digo, oye, pues, yo con mi experiencia de consultor, que he visto más de 250 empresas, ¿no? Con mi experiencia actual, llevo 7 años en esa posición de director general corporativo en CSQ, ¿no? Oye, pues te puedo recomendar 2 o 3 cosas que serán clave para tu empresa de futuro. ¿Cuáles serían? Sí. Bueno, lo primero que haría es darle un abrazo porque seguro que lo necesita. Es decir, un emprendedor es una persona muy Seguro, valiente. seguro, seguro. Un emprendedor es una persona muy valiente, con mucha visión y mucho compromiso. Es más, o sea, y esto te lo digo desde la perspectiva de que yo no me considero ni siquiera una persona emprendedora. Es decir, yo al final nunca he dado un salto a crear una empresa y a enfrentarme a ese monstruo por mí mismo, ¿no? Pero más allá de la broma, eh, quizás para mí la recomendación más importante para un emprendedor que empieza una startup, ¿no? Que además empieza una startup con el objetivo de tener un crecimiento muy rápido, es de vigilar ese crecimiento, ¿no? Porque una cosa que he visto muchas veces es que las startups, sobre todo las que consiguen financiación de una forma rápida, que entran en rondas de financiación, de que consiguen dinero para invertir, empiezan a invertir mucho en producto, empiezan a invertir mucho en marketing, pero la parte de gestión la dejan de lado, ¿no? Y es lógico, es decir, lo primero que tienes que hacer es centrarte en determinadas cosas, pero hay elementos de la gestión que son muy importantes y que al final, si no los consigues dominar desde el principio, luego te va a costar mucho más hacer un cambio interno, ¿no? Por lo cual, las estructuras han de ser lo más ligeras posibles y medir siempre muy bien la recepción del producto con el cliente potencial o con el cliente que realmente quiera dar. Bien. Eso para mí es la parte más fundamental, porque si no, luego todo cuesta mucho más. Claro, ¿no? Si no, a lo mejor sí que tienes un gran mercado y tal, pero estás descontrolado, por decirlo así, desde Claro, esta perspectiva, ¿no? claro. Bueno, y cojo este punto porque creo que es interesante, y antes también lo decías en el caso de CSQ, ¿no? De que es ese caos organizado, ¿no? El modelo startupero, por decirlo así, ¿no? Es un poco caos, ¿no? Y por eso Sí. seguramente llega a buen puerto, pero tú estás insistiendo mucho en ese caos organizado, ¿no? En ese caos Sí. controlado, por decirlo Sí, así. porque creo que hay la mala concepción, precisamente en el mundo de las startups, que hay de todo, ¿eh? O sea, hay Sí, startups que quiero decir, las startups además hay gente, suele haber gente muy profesional, ¿eh? O sea, no, sí, sí, la verdad es que pero sí que hay como esa tendencia a pensar que todos hacemos de todo, ¿no? En una startup y sobre todo en las fases iniciales, ¿no? Todos hacemos de todo. Y ese todos hacemos de todo cuando si las startups que van bien están multiplicando su plantilla muchas veces de un año a otro, te encuentras a lo mejor un crecimiento de 40, 50 personas, ¿sabes? De repente, ¿no? Y como venimos de ese todo hacemos de todo y de repente aparecen 50 personas, muchas veces hay fricciones, hay cosas que se dejan de hacer por falta de procesos, por falta de comunicación. Entonces, al final sí que necesitas o sea, vamos a decir por detrás, ¿no? claro, Alguien que vaya ella vigilando no que ese cierta, caos organizado no se no se pierda, desmadre, no no se se desmadre. desmadre. Exacto. Oye, ya, Alberto, ya vamos llegando al final y siempre que llegamos al final en estas conversaciones nos gusta ver un poquito cómo ves tú un poco el futuro, si me permites, ¿no? Y más habiendo pasado, bueno, en ello estamos, ¿no? En ello Espero estamos, que ¿sí? pronto la pandemia, COVID, etcétera, un poco ese post-COVID, ¿no? Y ese futuro, tanto desde tu corporación como desde tu experiencia profesional, un poquito cuáles son las tendencias, ¿cómo lo ves un poquito ese futuro? Sí, sí, lo estamos pasando todavía, ¿no? Pero Bien. vamos a quedarnos con lo bueno, ¿no? Porque es decir, Sí. si tú me preguntas cómo veo el futuro, pues no lo sé, la verdad. Es decir, está todo tan incierto en este momento que precisamente lo que tenemos que hacer es trabajar en base a esa incertidumbre. Es decir, ya en general cuesta hacer predicciones, o yo ya me he olvidado de hacer planes estratégicos a 5 años, vamos a decir, como se hacían antes. Los ciclos son más cortos hoy en día. Pero tenemos que trabajar con la incertidumbre, porque la incertidumbre está aquí para quedarse al menos por mucho tiempo, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, vamos a quedarnos yo diría que vamos a quedarnos con lo bueno que ha traído la pandemia, ¿no? Te explico si quieres un poco Sí, nuestro por caso favor. personal y luego quizás generalizamos un poco a partir de ello, ¿no? Al final la pandemia, pues para nosotros, y esto es algo que el otro día hablaba con mi equipo, ¿no? Que llevamos ya un año, ¿no? Y les trasladaba la siguiente reflexión, ¿no? De decir, oye, ¿qué ha pasado este año, ¿no? ¿Cómo nos ha ido este año en realidad, ¿no? Más allá de la cifra de negocio, más allá del resultado, ¿cómo nos ha ido este año, ¿no? Como corporación.
Y en realidad la valoración no es negativa. Es decir, Ujú. que la pandemia, lo bueno que ha tenido la pandemia, y digo, vamos a quedarnos con lo bueno, es Sí, que ha acelerado muchísimos cambios, ¿no? Y que internamente nos hemos podido beneficiar de ello, ¿no? Evidentemente, la primera semana del confinamiento hace un año pues fue terrible, ¿no? Yo sí, nunca había visto una caída de las ventas generalizada ni una disminución de la actividad comercial generalizada como claro, aquella claro. época, y espero no volver a verla, así te lo digo, ¿no? Hubo pánico, ¿no? Hubo pánico en todos los niveles, hablases con quien hablases, ¿no? Pero sí que es verdad que superado ese primer nivel de pánico, internamente como que nos pusimos a trabajar de otra manera. Y eso fue eso para mí fue lo más positivo de todo este escenario, ¿no? Es decir, se empezaron a determinados engranajes que estaban que se movían de forma muy pesada, ostras, pues empezaron a Sí, mover claro, muy bien, ¿no? claro, Esto lo tengo que decir, aquí la clave fue la gente, ¿eh? También claro, las cosas claro. como son. Es decir, a pesar de la situación incierta, del pánico, de lo raro que era todo, ostras, la respuesta de la gente, y lo tengo que agradecer, fue muy buena, ¿no? Y esto es lo que permitió precisamente si te fijas, al final la pandemia esta ha sido un cisne negro en toda regla. Es decir, Mm, no era posible preverlo, por mucho que luego se ha intentado decir que sí. En realidad nadie lo tenía en sus planes, en la posibilidad de que una pandemia nos afectase de este nivel, y luego ha tenido un grandísimo impacto, ¿no? Entonces, esta pandemia al final lo que ha hecho es aportar ese caos del que hablábamos, ¿no? Que al final es beneficioso si sabes manejarlo, ¿no? Porque de repente todo se te rompe, no hay nada que funcione como el día anterior, y a partir de ahí, en base a ese caos, en base a no saber ni cuánto va a durar, ni cómo va, empiezas a mover determinadas piezas. claro, Y el resultado es que hoy, por ejemplo, nosotros ahora estamos teletrabajando al 90%, te diría yo, y la idea es seguir así, además, al menos no le hemos puesto fecha de caducidad a este tema, porque la realidad es que hemos descubierto que tenemos, en este momento somos una organización más eficiente y con mucha más comunicación. Y claro. esto para mí es la principal sorpresa, es decir, cómo teniendo los equipos en remoto tenemos más comunicación de antes. Bueno, porque es una necesidad, ¿no? Hemos sido capaces de detectar la importancia, no es que antes no la tuviera, pero es que ahora la tiene mucha más, ¿no? La importancia Claro, de la comunicación. Y ahora pues nos comunicamos muchísimo más. Nos claro. movemos menos de la silla porque ahora estamos a golpe de clic, pero hay mucha más comunicación. Hay que buscar el espacio para hacer ejercicio, ¿no? Sí, 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 no, eso por supuesto. Entonces, ya hablando un poco más en Sí, genérico, yo lo que veo es que esta pandemia aporta, o en la era post-COVID, lo que vamos a ver es que vamos a tener dos factores mucho más desarrollados. mm, Uno es la flexibilidad, tanto a nivel territorial como a nivel laboral, y mm, otra es la digitalización, ¿no? Y que ha avanzado de forma desorbitada en estos últimos sí, meses, ¿no? La flexibilidad, lo que estamos viendo es que a nivel laboral la forma de trabajar ha cambiado por completo. Las rutinas de la gente han cambiado por completo. Es decir, no es lo mismo levantarte, desayunar, vestirte y salir de tu casa cada día a una determinada hora claro, que no hacerlo, que no claro, salir, ¿no? Y lo claro. mismo al final del día, no es lo mismo acabar tu jornada, salir y llegar a tu casa que no hacerlo, ¿no? Entonces, esto cambia un poco las dinámicas de trabajo, cambia la intensidad en determinados momentos con los que la gente trabaja. No digo que sea peor la intensidad, sino simplemente la Claro. cambia, ¿no? Es decir, Diferente. es otra realidad, ¿no? Claro, Y cambia incluso las necesidades que la empresa tiene de la gente, ¿no? Antes era la presencialidad te obliga a unas cosas, claro, el no tenerla te obliga a otras, ¿no? Entonces, otra de las cosas que estamos viendo es la flexibilidad territorial. Entonces, nosotros, y entiendo que muchas empresas, y sobre todo las pymes, tienen un modelo de gestión muy local, ¿no? Muy dependiente de la ubicación física en la que están. O al menos ha sido así hasta ahora, ¿no? Entonces, ahora cualquier persona puede trabajar en cualquier empresa, yo sé, en claro, cualquier parte del mundo. claro, Y nosotros lo estamos empezando a notar, porque estamos empezando a contratar personas en cualquier ciudad de España, vamos a decir, sobre todo para el claro, negocio de España, ¿no? claro. Y estamos ofreciendo otro tipo de cosas, con lo cual, en realidad, el gran cambio para mí es cómo las empresas se acercan al talento, Muy bien. ¿no? Porque antes, ¿cómo se acercan al talento y cómo atraen el talento? ¿No? Porque antes, por ejemplo, tener una empresa en Barcelona, el hecho de estar en Barcelona podía ser un atractivo para muchos trabajadores, de decir, oye, yo soy un trabajador que tengo movilidad geográfica, ¿dónde quiero trabajar? Ostras, Barcelona es una ciudad interesante, ostras, aquí hay una empresa con fuerte componente tecnológico y yo soy desarrollador, hago el esfuerzo de irme a Barcelona. Ahora toda esta gente tiene la competencia, vamos a decir, de la gente que no tiene movilidad geográfica o no tiene la intención de cambiar, pero que aún así pueden trabajar en cualquier empresa. Claro. Esto como que revoluciona un Ha poco el mercado cambiado el laboral. mercado de talento, también lo cambia, ¿no? Sí. Totalmente, totalmente. Y luego está la parte de la digitalización, es decir, claro, en el último año, pues muchos servicios, no necesariamente online, se han digitalizado, ¿no?
Y por tanto, muchas empresas están repensando absolutamente la forma en la que llegan y contactan con sus clientes, ¿no? Esto para mí el ejemplo más claro ha sido el de los restaurantes, ¿no? Los restaurantes, evidentemente, no es posible ir a un restaurante. ¿Y qué hace el restaurante? Pues el restaurante va a tu casa, ¿no? Y por eso, mientras muchos restaurantes están cerrando, otros están apostando por las cocinas fantasma. No lo juzgo, ¿eh? Es decir, simplemente está ocurriendo y evidentemente el tiempo dirá qué ha venido para quedarse y qué quedará en el olvido luego, ¿no? Pero lo que sí que estoy seguro es que todos y cada uno de nosotros hemos utilizado mucho más servicios en el canal digital. Por ejemplo, esto a nosotros nos beneficia mucho porque precisamente nosotros estamos como intermediadores entre los proveedores y los usuarios finales a través de canales de distribución. Con lo cual ahora cada vez más canales, más proveedores están buscando canales donde distribuir sus productos, ¿no? Pero creo que esto es una oportunidad para cualquier pyme, en realidad, que sepan detectar estos nichos, ¿no? También lo estamos viendo mucho en la banca, ¿no? En la banca también cada vez está cerrando más oficinas y lo va a seguir haciendo, y esta semana precisamente están habiendo anuncios de despidos y tal. Por tanto, la banca va a tener unas necesidades de acercarse a sus clientes de otra manera, ¿no? Y yo creo que la digitalización está abriendo la posibilidad a que se ofrezcan servicios en canales y de formas que, pues, para las que hasta ahora no estábamos acostumbrados. Bueno, Alberto. Si me permites una última Sí, cosa sobre por esto, una favor. última reflexión. Sí. Volviendo a lo de antes, el tamaño de las empresas. Sí, Esto que está pasando, las grandes empresas al final, o las empresas con cultura de cambio que decíamos antes, ya lo tenían insertado, ¿no? Y ya estaban preparadas para esto. Pero las pequeñas no. Por tanto, yo lo que creo, como recomendación así general, creo que es la gran oportunidad de las pymes que tengan cultura de cambio y que sepan llegar a estos de nuevos incorporar formatos un para poco relacionarse lo con que tú sus decías clientes. al principio, ¿no, Alberto? De esa, ¿no? De que esté insertado en los procesos Exacto. de la empresa, ¿no? Que no Exacto. es cultura y esté insertado en esos procesos, ¿no? Y seguramente la pandemia, ¿no? Como dicen los libros, el problema como oportunidad, ¿no? En este Así es. sentido, ¿no? Esta es la oportunidad. Bueno, Alberto, me sabe mal porque ya hemos llegado a Sin problema. nuestro tiempo. Oye, yo creo que ha sido un viaje muy interesante, ¿no? Desde esa innovación, ¿no? Como esfuerzo empresarial, ¿no? Para cambiar las reglas de juego internas y externas, ¿no? Que esa es tu definición, ¿no? Esa es tu experiencia Exacto. y tu definición, aterrizando y pasando por el tamaño de las empresas, que también ya hemos visto que no es tanto un tema de tamaño, sino un tema de cultura y un tema de insertar, ¿no? El cambio y la innovación dentro de todos los procesos de la empresa, no solo de unos procesos en la empresa. Y después entrando en tu experiencia, ¿no? Entrando en lo que estáis haciendo en CSQ, ¿no? En todo lo que ha pasado, ¿no? Yo me he quedado con tres de las cosas que has dicho, ¿no? Con el caos organizado, ¿no? Que es motor de cambio, ¿no? Motor de cambio y de innovación. Con la flexibilidad, ¿no? Con la flexibilidad tanto de la propia organización, ¿no? De intentar que esa flexibilidad se mantenga, ¿no? Y que es importante y que la destacabas también al final como otro de los elementos. Y con esa creatividad comercial, ¿no? Que es la que ha provocado que CSQ esté donde esté hoy. Y hemos acabado yo diría, con 4 elementos, Alberto, ¿no? Que tú has destacado del post, si me permiten, aunque estemos metidos ahí, pero ya viendo el post-COVID, ¿no? La incertidumbre. Como mínimo acostumbrados, exacto. La incertidumbre ha venido para quedarse y hay que gestionarla, hay que también saber navegar en esa incertidumbre, ¿no? Y eso es un tema importante. La aceleración de los cambios, ¿no? Que se ha producido también en CSQ, ¿no? Seguramente ha acelerado muchísimos cambios, ¿no? Y esa flexibilidad, ¿no? Desde todas las perspectivas, ¿no? De esas organizaciones que han de ser mucho más flexibles, han de tener previsto esos cambios, y la digitalización, que también no solo interna, sino externa y hacia la relación con el cliente que la ha cambiado, ¿no? Como esos 4, si me permites, resumiendo muy rápido, Alberto, lo que has ido diciendo, esos 4 elementos del post-COVID. Bueno, pues Alberto, ha sido muy interesante. Yo creo que ha sido un placer estar contigo, que nos hayas podido compartir tanto tu experiencia personal y profesional como la experiencia hoy en tu posición de director general corporativo de CSQ y también de la experiencia propia de vuestra empresa y de vuestra corporación. Muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros. Gracias, Alberto. Seguimos innovando. Muy bien, gracias.